Muy bien, les voy a compartir la presentación. Vamos a la clase, ¿cómo se dice? Rapidito. Está corto el tema. Maestro, un comentario, ¿no va adelantado en sus semanas? ¿Por qué? A ver, siempre. No sé, bueno, no tengo ahorita la manera de ver mi pantalla, pero creo Ajá. que lleva semanas adelantadas, ¿no? Para empezar el parcial se supone que es la semana 7. Terminamos 6 semanas y luego la 7. Y creo que usted ya va en la 8, ¿no? Voy en la sección 3. Vamos empezando la sección 3, que viene siendo, si la semana... ¿Su examen es en esta semana o la próxima? Es en esta, maestro, Es en empezamos esta. ayer. Empezaron ayer, exactamente, exactamente. Pero pues como que hay que dar clase, ¿no? No, Por- no, sí, no, yo no tengo, estoy en contra, nomás es un comentario, sí, quería comentar. sí, bueno, yo tengo aquí que hoy es la séptima sesión, o sea, semana 7, ¿sí? No me asuste. Muy bien, vamos a empezar. Ay, espérame, no he abierto la presentación. Ahora sí lo voy a compartir. Muy bien. Revisando los temas que hemos visto, yo me había, pues ahora sí como brincado este tema del el auxilio de la autoridad judicial al arbitraje. Eh, pero leyéndolo bien, es un tema muy interesante porque si pensamos y sabemos por lo que hemos visto en clase, el tema del arbitraje es muy de iniciativa privada, muy de privados, no interviene la autoridad. ¿Sí? Entonces, pero no, en el tema internacional no interviene mucho la autoridad y son acuerdos que se hacen entre privados, ¿sí? Ya lo habíamos visto, principalmente en actos de comercio, ¿ok? Entonces, pero aquí en México, sí coadyuva de alguna manera la legislación mexicana para tratar de que lo que se acuerde en el arbitraje se cumpla, ¿sí? O cuando haya un conflicto de un acuerdo de arbitraje y que no se cumpla o que falte alguna legislación ya aplicada, entonces es probable y es posible que entre la autoridad judicial para coadyuvar, para ayudar, para promover que el arbitraje siga siendo una medida o una medio alterno de crear justicia entre particulares, ¿sí? Entonces, no obstante de que sabemos la amplia autonomía que tiene de que se goza en el proceso arbitral, haría imposible una vinculación con la autoridad judicial. Eso es lo que se piensa así a grandes rasgos, que no interviene la autoridad judicial, pero esta actividad arbitral sí está vinculada con diversos actos realizados por el Poder Judicial, ¿sí? Los actos del Poder Judicial para con el arbitraje acrecientan esta autonomía que tiene el proceso de arbitraje mediante el apoyar a la misma, estimulando el proceso arbitral. La idea siempre es coadyuvar, ayudar, promover con su cumplimiento, como por ejemplo,
Cualquier poder jurisdiccional que tenga conocimiento de algún proceso arbitral, el tribunal jurisdiccional debe abstenerse en el conocimiento e incluso declinar el conocimiento del litigio a favor del tribunal arbitral, lo cual indica darle eficacia al proceso arbitral pactado. ¿Sí? Entonces, el Poder Judicial está a la expectativa, ¿sí? Cuando hay un proceso de arbitraje entre particulares y puede saber del proceso que se está siguiendo. Hay procesos muy mediáticos, puede ser entre empresas muy importantes y que estén tratando temas de mucha relevancia, pero el Poder Judicial no se va a meter en ningún momento, hasta en tanto surja una complicación y que los árbitros no sepan o no lleguen a un acuerdo de cómo resolver aquella situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando entra el Poder Judicial con su aparato legislativo para coadyuvar al proceso arbitral y darle una solución. Maestro, Dígame. usted había comentado en alguna ocasión que cuando los dos árbitros no se ponen de acuerdo, bueno, el Ujú. árbitro se menciona a otro y si por X alguna ocasión tiene que haber un tercero Es para correcto, que se así es. pongan de acuerdo. Es correcto. Entonces ahí no habría necesidad de que entrara No, no, la ley. A menos, aquí entiendo que en dado caso que no se cumpla, que no se llegue a sí, cumplir el acuerdo, entonces ya puede entrar la ley. es correcto. Cuando no Ok. se cumple el acuerdo o el acuerdo vamos a pensar en un acuerdo en donde uno de los involucrados o una de las partes queda muy afectado. Vamos a pensar, porque esto casi siempre es entre empresas, y lo hemos mencionado aquí. Vamos a pensar que por no haber cumplido con un contrato de suministro de alguna materia prima para crear algún producto, vamos a decir, la consecuencia de no suministrar esa materia prima es tan fuerte que la empresa culpable, por decirlo de alguna manera, para cumplir esa falta, pues va a tener que quebrar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, si el acuerdo arbitral es tan fuerte para la empresa como para tener que quebrar o tener que desaparecer la empresa, porque se va a tener que dedicar a pagarle a esta empresa afectada. Entonces, cuando eso sucede, como que queda la empresa en desventaja, ¿sí? En una desventaja clara. Entonces, en ese tipo de cosas también puede entrar los tribunales judiciales, o tribunal jurisdiccional, para balancear un poquito la carga, ¿no? Para balancear un poquito el acuerdo, este, fundamentado en la ley del Código de Comercio, para que, pues, que ahora sí que otra vez, pues, que esté balanceado y que la empresa no muera, ¿verdad? En el intento de cumplir, ¿verdad? Entonces, cuando no están de acuerdo, cuando el acuerdo no sobrepasa la intención y sobreafecta a una de las partes, que se pueda interpretar como imposible de cumplir, entonces tendrá que intervenir la autoridad ahí también. Dice, el tribunal, esto lo saqué del libro, dice, el tribunal de uno de los estados contratantes dispone la Convención de Nueva York al que se somete un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, de someterse al arbitraje. Remitirá a las partes el arbitraje a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. Es lo que les decía, si el acuerdo es ineficaz o es inaplicable, pues no tiene sentido el acuerdo arbitral. Entonces se tiene que, este,
Si otra vez no se ponen de acuerdo, pues entonces tendrá que entrar la autoridad judicial a resolver, basado en qué, en su ley de Código de Comercio. También ayuda a designar árbitros el Poder Judicial. Dicen las convenciones internacionales no lo contempla, pero sí está en la regulación interna, o sea, de nuestro país. En este sentido, la autoridad jurisdiccional podrá ser llamada para que designe árbitros, ya sea en preparación al juicio arbitral, en sustitución de otro árbitro o designando al árbitro tercero en discordia, pero ya de acuerdo al código de comercio, aquí están los artículos, ya lo hemos visto, entonces es de las maneras, pero siempre con la finalidad de ayudar, ¿sí? De ayudar, la finalidad no es quítate proceso de arbitraje, no sirves para nada, ahora voy a entrar con mi legislación, con mi regulación para, para terminar este asunto. No, es, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo para llegar a buen puerto, como decimos? Compele al árbitro a realizar su función. ¿Qué significa compele? Compele significa obliga al árbitro a realizar su función. Tampoco esta funcionalidad está contemplada en los convenios internacionales, pero internamente sí, otra vez, aquí en México sí. El artículo 636 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal obliga al Tribunal Judicial a compeler a los árbitros a cumplir con sus obligaciones. Compeler otra vez significa a obligar a los árbitros a cumplir con sus obligaciones. También, en su ánimo de ayudar y coadyuvar con el arbitraje, también revisa la capacidad subjetiva en concreto del árbitro. Dice, el Poder Judicial se encuentra facultado a la vez para declarar si un árbitro se coloca en alguno de los supuestos de impedimentos legales para conocer de un litigio en particular. Esta declaración, que puede provocar la exclusión de un árbitro, puede provenir de la excusa propuesta por el propio árbitro o de la recusación propuesta por alguna de las partes. Oficiosamente no es procedente esta revisión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este texto que acabamos de leer? Dice, el Poder Judicial se encuentra facultado a la vez para declarar si un árbitro se coloca en alguno de los supuestos de impedimentos legales para conocer de un litigio en particular. ¿Por qué no sería conveniente que un árbitro conozca de un litigio en particular? ¿Cuál sería uno de los impedimentos para que un árbitro conozca de un asunto? Imagínate que está el consejo de árbitros, somos 3 árbitros y llega el asunto y veo que una de las partes, veo que es el dueño de la empresa que forma una de las partes, es mi compadre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que no deben de suceder y yo me debo de retirar. Si yo no lo digo, este, puede ser que nadie diga nada, pero yo debo, por ética, decir, yo no debo de conocer este asunto porque yo conozco al dueño de esta empresa, lo conozco muy bien y puede ser que mi decisión pueda ser no imparcial, por ejemplo, ¿no? Eh, y, eh, o si yo no digo nada y alguien se da cuenta, puede provocar a través de la recusación, y las partes pueden decir, a ver, este cuate yo sé, este árbitro yo sé que es familiar o es muy conocido o son compadres del dueño de la empresa con la que me voy a pelear. Entonces, no debe de estar ahí. ¿Y por qué dice aquí oficiosamente no es procedente esta revisión? Cuando dice oficiosamente no es procedente, es que esta situación en donde un árbitro pensamos que no debe de estar en ese conociendo de ese asunto,
Nomás por saberlo no funciona así. Hay que hacerlo de manera por escrito, de manera formal, inclusive ante notario, puede ser, pues, puede ser, para dar a conocer que esa persona no debe de conocer del asunto. Todos pueden saber que esa persona no conoce el asunto, pero si nadie lo hace del conocimiento de manera formal, nadie va a hacer nada. ¿Ok? Por eso aquí dice, oficiosamente no es procedente esta revisión. Si fuera oficiosa, de inmediato cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera puede levantar la mano y decir, este cuate no debe estar ahí. ¿Bien? ¿Sí queda claro? ¿O me regreso? ¿Vamos bien? Todo bien, maestro. Ok. También en lo que ayuda la autoridad judicial al arbitraje es aplicar los medios de apremio resultantes del juicio arbitral. ¿Sí? A lo largo del enjuiciamiento arbitral se dictan varias resoluciones, todas ellas con la pretensión de que sean acatadas, ¿sí? Obviamente. Por ejemplo, hace requerimientos a las partes para que presenten algún documento o se presenten a declarar, cita testigos, ordena que los peritos realicen dentro de cierto tiempo su actividad, etcétera. Puede ocurrir que alguna de esas determinaciones sea incumplida, lo cual haría impráctico el juicio arbitral. Como el tribunal arbitral carece de imperium o autoridad para hacer cumplir por sí mismo esas determinaciones, puede solicitar al tribunal judicial que éste aplique las medidas de apremio necesarias. Es lo que comentamos ahorita usted y yo, compañera. Si el acuerdo no lo cumplen, entonces utilizaremos al tribunal judicial para que éste aplique las medidas de apremio necesarias. El objetivo de que las determinaciones sean cumplidas. En este sentido, el Poder Judicial auxilia con su autoridad o imperium imponiendo multas, arrestos, ordenando comparecencias, etcétera, por lo que de esta manera el árbitro recibe la cooperación coercitiva que requiere su encargo. Esta actividad no se encuentra en los convenios internacionales que hemos mencionado, pero sí en los artículos 1435 del Código de Comercio y 631 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Mm, Actúa también como tribunal. ¿Qué significa ad quem? Tribunal ad quem es como los tribunales de distrito o los jueces de distrito de mayor jerarquía, son los que revisan los laudos de arbitraje, las sentencias, etcétera, o sea, ya cuando es una cosa juzgada, ¿sí? Salvo que las partes hubiesen renunciado al recurso de apelación, los tribunales judiciales pueden constituirse como tribunales de apelación. A este respecto, los artículos 1436 del Código de Comercio y 632, 633 y 635, el Código de Procedimientos Civiles de Distrito Federal resolverán en la apelación. O sea, ya cuando se dictó la sentencia, ya cuando se terminó el juicio, en segunda instancia van a resolver en apelación. También reconoce y ejecuta resoluciones. También en eso los ayuda. De los actos realizados por el tribunal arbitral, seguramente el relativo a las resoluciones es el más importante, pues mediante ellas no solo se determina el trámite que ha de seguirse durante durante el enjuiciamiento, sino también se deciden cuestiones tanto de trámite como de fondo. Una de las resoluciones dentro del enjuiciamiento arbitral de gran importancia es la relativa a las medidas cautelares. Esto es, de las medidas que pronuncia el tribunal arbitral con la finalidad de preservar la materia de objeto del litigio. Otra vez, es otra forma de ayudar eh, y ayuda a ejecutar las resoluciones que se obtuvieron en el arbitraje. Otra vez, esto es, no es obligado, es solamente si las partes no cumplen o se están tardando en cumplir o cumplen parcialmente lo acordado en el arbitraje, entonces
entra aquí la autoridad judicial. Como ya habíamos dicho, al carecer de imperium, o sea, de autoridad, el tribunal arbitral se verá obligado a recurrir ante el tribunal jurisdiccional para la aplicación de estas medidas que el mismo árbitro ha pronunciado. ¿Sí? Otro tipo de auxilios que en lo que ayuda a la autoridad judicial al arbitraje se encuentra o obliga a los jueces ordinarios a impartir el auxilio de su jurisdicción a los árbitros. Aquí nos podemos cuestionar la posibilidad de que los tribunales judiciales también pueden desahogar exhortos o cartas rogatorias provenientes de un tribunal arbitral, cuestión que hasta el momento no se encuentra establecida en los convenios internacionales ni tampoco la hemos visto tratada en la doctrina. Este artículo carece de correspondiente en el Código de Comercio. Eh, La ley uncitral establece como uno de los casos de apoyo a la actividad arbitral, aquel según el cual tanto el propio tribunal arbitral o una de sus partes con aprobación del tribunal arbitral podrán solicitar a un tribunal jurisdiccional su auxilio para la obtención de pruebas, a lo cual el tribunal judicial cumplirá a lo pedido dentro de su competencia y según sea su ley. En suma, toda la actividad judicial a favor de los tribunales arbitrales nos viene a demostrar que la política estatal, especialmente a través del Poder Judicial, significa el amplio apoyo dado al arbitraje. ¿Ok? Ahora, quiero que veamos un video. Está un poco largo, lo voy a cortar en un tema porque sí está larguito, pero es el apoyo al arbitraje, pero ya en un caso real. ¿Ok? Me lo saco por aquí. Déjame, entro. Voy a dejar de compartir por aquí y les voy a compartir. No, este es el aula. ¿Sí? Está. Gusto y la gran alegría de tener entre nosotros a Javier Echeverry. Javier es abogado de la Universidad del Rosario en Bogotá. Es también magíster en Derecho de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Eh, Javier además tiene una labor académica activa en Francia, en Europa. Es profesor de arbitraje comercial internacional en la Escuela de Derecho de los Altos Estudios Comerciales en París. Por años ha trabajado fuera de Colombia en las firmas más importantes de arbitraje internacional. Actualmente es miembro de Worldstone Arbitration, que es quizás una de las firmas más importantes, más reconocidas a nivel global
en arbitraje y tiene una especialidad bastante importante en arbitraje comercial internacional en América Latina. De hecho, Javier ha manejado y activamente arbitrajes tanto en CIADI, en la ICC, en las reglas UNCITRAL, la Cámara de Comercio de Bogotá, la de Quito y Dios mediante muy pronto la de Caracas. Es para nosotros un gran gusto. Quiero además comentar que en los comentarios de la publicidad que se hace de este evento, si uno los revisa, te das cuenta que hay muchas felicitaciones y muchos reconocimientos del trabajo de Javier en todas partes del mundo. Los comentarios no son solamente de abogados colombianos, sino abogados franceses, abogados norteamericanos, españoles, inclusive de toda la comunidad del arbitraje comercial internacional a nivel global. Javier también es quizás, quiero decir, uno de los abogados menos 40 más activos en la comunidad en Francia, en Europa, y es para nosotros una gran alegría tenerlos hoy aquí. Es un poco la muestra de la calidad, de la alta calidad y del porvenir del arbitraje comercial latinoamericano. Y él nos va a hablar hoy sobre un tema bastante importante, un tema que en Venezuela siempre está presente, que de hecho es de los que más discutimos en nuestro foro, que tiene que ver con la relación que hay entre el arbitraje y los tribunales o las cortes judiciales, ¿no? Esa sintonía, esa de alguna manera dialéctica que existe. Y algo que me impresionó de la exposición, de la preparación de Javier, es que él nos va a dar una visión del derecho comparado, algo que es difícil, sobre todo porque se trata de un tema que generalmente es tratado muy domésticamente, muy local. La visión de Javier es la visión de derecho comparado de uno de los abogados jóvenes más activos que hay en la materia. Javier, bienvenido a esta sesión del Comité de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Muchísimas gracias, Ramón, y muchísimas gracias por esa introducción tan generosa que haces de mi trabajo y de mi trayectoria. Para que sepan, Ramón y yo ya tuvimos una discusión un poco informal sobre los temas que vamos a abordar hoy, y para seguir la discusión también hemos preparado unas diapositivas que normalmente deberían aparecer ahora en pantalla. Nuevamente, entonces, lo primero, Ramón, muchas gracias, y muchas gracias también al comité de la Cámara de Caracas por la invitación a participar en esta conversación. El tema que queríamos abordar hoy es efectivamente el de la relación que existe entre las que denominamos a menudo cortes de apoyo de manera general y el tribunal arbitral. Este es un tema muy extenso, muy complejo, y trataremos de concentrarnos únicamente en algunas cuestiones generales y fundamentales de esta relación. A modo de introducción, me gustaría destacar que la relación que existe entre las cortes de apoyo y los tribunales arbitrales internacionales puede considerarse como paradójica. Por una parte, puede considerarse como paradójica porque el arbitraje internacional parte de postulados que reiteran siempre una autonomía, y esa autonomía del arbitraje siempre se define en oposición a las cortes. Es la autonomía de las partes de sustraerse a la justicia ordinaria la que le confiere al tribunal sus poderes y su misión de resolver una controversia. Es esa autonomía la que le confiere también, que tienen las partes en ausencia de un acuerdo, la que le da al tribunal la facultad de decidir sobre el procedimiento aplicable al arbitraje internacional, un procedimiento que generalmente también es descrito
en oposición al procedimiento rígido que se sigue ante las Cortes Nacionales. Y la autonomía ante las Cortes, pues también se manifiesta en el poder que tiene el Tribunal Arbitral de decidir sobre su propia competencia, con independencia pues, de que esta decisión pueda ser revisada ulteriormente, y en la llamada ficción jurídica de la autonomía de la cláusula compromisoria. Nuevamente, esta idea de la autonomía que permite al tribunal pronunciarse sobre la validez del contrato objeto de la controversia, pues sin que ello comprometa a su turno la validez de su decisión. Por otra parte, en oposición a esta autonomía, ¿no? que se manifiesta respecto de las Cortes, pues ello no obsta que en varias etapas del procedimiento arbitral, la eficacia del arbitraje para resolver de manera definitiva una disputa entre las partes que a él se someten, dependerá definitivamente del apoyo que las Cortes Nacionales le brinden al arbitraje, incluido el supuesto más importante de todos, que es el de la ejecución forzosa de las decisiones de los árbitros en caso de que una parte pues no haga cumplimiento de dicha decisión voluntariamente. Tal apoyo o falta de apoyo de las Cortes, obviamente, transcurre con un telón de fondo que es la política que una determinada jurisdicción adopte ante el arbitraje, lo que solemos definir como jurisdicciones pro o contra arbitraje. Y de ahí que el punto de partida para estudiar la relación entre las Cortes de apoyo y el Tribunal Arbitral, un punto de partida muy útil es precisamente el de las leyes nacionales que gobiernan tal relación y el de la ley modelo de la CENUDMI, que es y sigue siendo un punto fundamental de armonización y de uniformización del derecho del arbitraje internacional. Entonces, antes de entrar en materia, y como último comentario a título de introducción, la paradoja que acabo de enunciar, pues queda muy bien reflejada en el postulado general del artículo 5 de la Ley Modelo de la CENUDMI. El artículo 5 de la Ley Modelo de la CENUDMI indica que los tribunales, es decir, las Cortes Nacionales, solo intervendrán en los casos que la ley lo disponga. Y esto sugiere que esa intervención pues tiene un carácter excepcional o limitado. Y es cierto que tiene un carácter limitado y regulado digamos, en los desiderata que nos presenta la ley modelo de la CENUDMI, pero a pesar de ello, de los 36 artículos de la ley modelo, al menos 10 le atribuyen a las Cortes algún tipo de rol y funciones para asegurar la eficacia del arbitraje como un método de solución de controversias definitivo, ¿no? Y ahí es donde vemos nuevamente que aun cuando a veces los profesionales que nos dedicamos al arbitraje internacional queremos ver al arbitraje como algo confinado a las cuatro paredes de la cláusula compromisoria y del procedimiento ante los árbitros, pues en verdad la eficacia final de todo el trabajo que nosotros hacemos muchas veces va a terminar dependiendo de las Cortes nacionales. Para guiar esta conversación, entonces, propongo que la dividamos en función de las distintas etapas en las que puede existir un punto de contacto relevante entre las Cortes Nacionales y el Tribunal. Y como ven en pantalla, no quisiera referirme en esta presentación a la revisión por las Cortes Nacionales en sede de anulación de los laudos arbitrales o al apoyo que pueden prestar las Cortes para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Esos dos temas son por sí mismos demasiado vastos y ameritan una conversación aparte, y creo que ya en el comité estoy seguro que han tenido bastantes conversaciones al respecto sobre esos temas. El primer punto de contacto que quería destacar, obviamente,
tiene que ver con lo que aquí he denominado la ejecución del acuerdo arbitral, es decir, la ejecución de las obligaciones que surgen para las partes al suscribir un acuerdo arbitral. Y esto, como ustedes ya lo saben, los principales efectos del acuerdo de arbitraje, sea este un compromiso o una cláusula compromisoria, son dos. Primero, la existencia de una obligación positiva de someter las disputas objeto del acuerdo a un tribunal arbitral. Y segundo, una obligación, llamemos negativa, una obligación de no hacer, es decir, de no someter esas controversias a las jurisdicciones estatales. La ejecución forzosa de la obligación negativa a la que me acabo de referir quedó reflejada en el artículo 2.3 de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros de 1958. Como ustedes ven en pantalla, las cortes estatales de los estados parte de la Convención de Nueva York tienen la obligación de remitir a las partes al arbitraje en caso de que les sometan un litigio que esté cubierto por el alcance de un compromiso o una cláusula compromisoria. Y como ven en pantalla, la Convención de Nueva York aclara que la Corte va a actuar a instancia de una de las partes. Cuando esto suceda, a menos de que de oficio, pues compruebe que puede declararse competente en vista de que el acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. Esta es, digamos, la obligación internacional que adquieren los estados, parte de la Convención de Nueva York, y esto pues claramente tiene, digamos, ya la filigrana y el desarrollo jurisprudencial que cada jurisdicción puede dar, ¿no? Yo creo que hoy en día la mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas reconocen, además porque nuestros estados todos son parte de la Convención de Nueva York, pues reconocen esta obligación de hacer ejecutar el deber de no remitir controversias a las cortes estatales. Y en nuestras jurisdicciones se suele entender que una parte debe hacer valer la existencia del convenio arbitral en una etapa temprana del procedimiento, cuando se ha presentado un litigio ante una corte estatal, so pena de que se entienda que ha operado una renuncia tácita a los efectos del acuerdo arbitral y que las cortes pueden nuevamente ejercer su jurisdicción. Aquí simplemente quería traer a colación un par de ejemplos jurisprudenciales que ratifican esta visión. El primero de ellos es el que ven en pantalla. Es una sentencia en sede de amparo, es decir, en relación con la revisión de la decisión, de una decisión de una acción constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de México del año 2019, en la que se sostuvo efectivamente, la Corte sostiene que el incumplimiento del acuerdo de arbitraje pues equivalía a una aceptación tácita de que las Cortes no le den aplicación en el caso en el que una parte no formule oportunamente una objeción a esta circunstancia. Y esto se debe a una aplicación nuevamente de este principio de la autonomía. Como ven ustedes a la izquierda, la Corte Mexicana considera que variar el acuerdo de arbitraje es un derecho constitucional de las partes en esa jurisdicción y la variación del contenido del acuerdo de arbitraje para renunciar a someter una controversia de arbitraje, pues hace parte también de esta noción de autonomía de las partes, que es la base, obviamente, de todo el sistema de solución de controversias que nos ocupa. De manera similar, y obviamente sería muy pretencioso en mi parte venir a hablar, digamos, con autoridad sobre la jurisprudencia venezolana en un foro donde la mayoría de los participantes son expertos en derecho venezolano.
pero me parecía interesante destacar esta sentencia del 10 de febrero de 2022 del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en la que el Tribunal Supremo toma una decisión en el mismo sentido, es decir, una decisión que además es acorde con el principio que veíamos en la Convención de Nueva York. Primero, al reconocer la autonomía de las partes, ¿no? De someter sus controversias a un tribunal de arbitraje. Segundo, conocer los efectos del arbitraje, tanto positivos, ¿no? La obligación de hacer como la obligación de no hacer. Y tercero, el principio del que veníamos hablando, según el cual una parte puede... Bueno, está muy interesante y se pone más interesante más adelante. Pero bueno, es muy largo, yo tengo otra clase de ratito. Pero bueno, aquí lo importante es resaltar cómo, así lo percibo yo. En América Latina interviene mucho más los tribunales judiciales como apoyo al arbitraje, a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos sí tienen la misma autonomía que nosotros, pero yo creo que allá sí, a lo mejor sí, no hay ese problema de que se respeten los acuerdos arbitrales, ¿sí? Aquí tenemos que tener forzosamente el apoyo de los tribunales judiciales para llevar a buen fin y que se cumplan los acuerdos. Entonces, voy a investigar eso, si en Estados Unidos ocurre lo mismo. Yo pienso que no es tanto, a menos que sea un caso así muy importante. Pero aquí está ya está en los códigos, ya está contemplado en los códigos. Entonces, por ello, eh, siento que aquí en América Latina, ahí estaban hablando de Venezuela, ellos son de Colombia, están hablando de Venezuela, están hablando de México, y así ven muchos temas, ¿no? De otros países de Latinoamérica. Por ahí, me acuerdo cuando yo estaba iniciando la carrera de Derecho, decían que nosotros tenemos un sistema judicial muy bueno, muy completo, ¿sí? Que era de los mejores del mundo. Y nuestro sistema judicial agarró lo mejor de Francia, lo mejor de España, lo mejor de Estados Unidos, lo mejor, haz de cuenta que sí, y de ahí formamos el que tenemos. Que se cumpla o que se haga bien, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero está muy bien estructurado, muy bien asentado, abarca todo, pero bueno, la aplicación es donde yo creo que fallamos en algunas ocasiones. Bueno, por mi parte es todo, por el día de hoy es todo, les agradezco que hayan venido, la sesión está grabada, ahorita la voy a subir para que la vean y cualquier duda, cualquier asunto con el examen, me quedo a la orden. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Al contrario, que pasen buenas noches. Igualmente. Gracias.